Si hay algo que a mí en mi estilo o modo de predicación me caracteriza, es que me gusta que la gente predique conmigo. ¿Usted puede predicar hoy conmigo? Gracias a los que dijeron amén. ¿Usted puede predicar hoy conmigo? Así que si yo le pido que repita, por favor repita, que hable. Está comprobado que usted recuerda más lo que usted dice que lo que usted oye. Más que moda de predicador es para que hayan ciertas verdades que en usted se quede, ¿sí? Y quiero aprovechar bien el tiempo y me gustaría que pueda ir en su Biblia a Hechos capítulo 2, verso del 1 al 13. Si el pianista me puede acompañar en lo que esté por allí, en el momento que se lo pida. Arrancamos sin piano, pero después le metemos allí. Hechos capítulo 2, verso del 1 al 16. Mi tema es el origen de la duplicación y es un tema bien interesante y bien dentro del sentido del humor de Dios, porque hoy dentro de todo lo que usted ve en el cuerpo de Cristo hay ciertas líneas teológicas o doctrinales que pareciera que hablar de duplicación es hablar de que todos nos parezcamos en todo y que todos nos vistamos igual, estemos vestidos igual, actuemos igual, y a veces a eso hasta le llamamos el mismo ADN o la misma genética. Y en cierta medida es verdad, pero como toda verdad que se implementa desde el principio, siempre se comete en exceso. Y yo le doy gracias a Dios por el año 2020. ¿Por qué le doy gracias a Dios por el año 2020? Porque en el año 2020 Dios nos cambió el ministerio a mi esposa y a mí. Dios nos dio una actualización. Porque hasta el año 2020 nosotros teníamos 6 años de ser pastores en el Junquito, una iglesia hermosa allá en el pueblo del Junquito. Y en el año 2020 llega la pandemia, y cuando llega la pandemia nos pasó lo que le pasó a todos, no sabíamos qué hacer. Año 2020, el esposo de la novia agarró a todos los pastores que les gritábamos y nos dijo: los voy a llamar cintura. No le van a poder seguir gritando los domingos, vean a ver ahora qué hacen. Y nos metió en ese tiempo de pandemia donde los más pequeños, los más grandes, los medianos, tuvimos que arrancar a correr, meternos con las redes sociales, hacer servicios online y no sabíamos qué hacer. En nuestro caso particular, Dios nos actualiza. ¿Y por qué Dios nos actualiza? Porque es como el año donde Dios realmente me revela a mí y a la vida de mi esposa lo que es su gracia. Y que cuando hablamos de gracia, estamos hablando que Dios ama quien tú eres. No sé si me escuchaste. Dios ama quien tú eres, no quien pretende ser. Son dos cosas diferentes. Y recuerdo que hasta ese año yo me disfrazaba de pastor. ¿Cómo que se disfrazaba de pastor? No predicaba sin saco. Mire, hace 5 años atrás que los predicadores viniéramos en zapatos de goma, en franela, que nos sintiéramos cómodos, ni te dejaban subir a la tarima, ¿sabes? Y yo tenía que predicar en saco, mi esposa yo parecía de 20, ella de 45, porque se tenía que vestir toda. Mentira, mi amor. Y más allá de la forma, fue el año donde Dios me dijo: quiero que pastorees siendo tú. Usted está aquí todavía. Y si hay algo que la iglesia del futuro tiene que entender, y cada creyente tiene que entender, es que Dios quiere que seas tú. Yo quiero que usted se abrace, porque si hay alguien al que usted le pega demasiado, es a usted mismo. Y Dios te ama así. Dios se enamoró de ti así. No tienes que pretender ser otro. No tienes que pretender querer capturar lo que otro es. Tienes que capturar que Cristo sea en ti como tú eres en Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Y dice Hechos capítulo 2, verso del 1 al 16, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Grite conmigo, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Diga eso conmigo, su propia lengua. Ahora griten, lenguas de fuego. Grítelo un poquito más fuerte, lenguas de fuego. Diga, su propia lengua. Lenguas de fuego y su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Diga, en nuestra lengua. Vuélvalo a decir fuerte, en nuestra lengua. Esto le va a hacer sentido a usted en los próximos minutos. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Diga, nuestras lenguas. Grítelo fuerte, nuestras lenguas. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Estoy convencido que cuando hablamos de la iglesia del futuro, estamos hablando de la iglesia original. Diga, iglesia original. ¿Y por qué iglesia original, pastor? Porque si hay algo que Dios me dijo a mí: no llames a la iglesia de hecho iglesia primitiva. Y yo, Señor, ¿por qué? Y me dijo: ¿qué viene a tu mente cuando piensas en alguien primitivo? Los picapiedras. Yabadabadú. ¿Sí o no? Gente prendiendo el fuego con piedras, con palos. Y cuando Dios me dice eso, como Dios ama a su iglesia, Dios me dice: la iglesia de Hechos tenía adelantos espirituales que hoy la iglesia moderna quiere imitar. Entonces, de las dos, ¿quién es primitiva? Y yo le dije: Señor, está bien, tú mandas. Renuncio a llamar la iglesia primitiva y la voy a llamar la iglesia original. Diga, iglesia original. Y esa iglesia original del libro de Hechos, que es el origen de la iglesia, que es donde está nuestro futuro, tiene una característica predominante, y fue que inició en avivamiento. Diga, en avivamiento. Si usted lee con atención Hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, lo predominante de esa iglesia era que era una iglesia en avivamiento. ¿Sabe qué está haciendo Dios en el corazón de cada uno de nosotros? Dios no está por traer un avivamiento. Dios vino a este SICA a decirte que ya tú estás en avivamiento, que ya lo que Él va a iniciar contigo está en avivamiento, que solo tienes que avivar el fuego que te fue impuesto por la impartición de las manos de un hombre de Dios. Así que levante su mano y grite conmigo: estoy en avivamiento. No, vamos, grítelo: estoy en avivamiento. Mire, cuando usted ve la iglesia de los pastores que están aquí, están en avivamiento. Usted, el pastor Eifer, al pastor Jefferson, a los pastores que están aquí no los conozco. Si estamos aquí es porque estamos en avivamiento. Diga, estoy en avivamiento. Y es obvio, público, notorio y comunicacional que si nos están hablando de volver al origen, Dios lo que nos está recordando es que estamos en avivamiento.
que estamos a punto de manifestar todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Que si hay algo que usted no tiene que orar en los próximos días, el Señor trae un avivamiento. Mire, yo tengo 21 años caminando con el Señor, ya lo cumplí el 8 de noviembre. 21 años atrás me convertí a los 18 años. Y te puedo decir que cuando hoy tú ves en todo el país, ves todo lo que está iniciando, Venezuela está en avivamiento. Tu iglesia está en avivamiento. Tú portas un avivamiento. Diga conmigo, yo porto un avivamiento. Y esta iglesia nació en avivamiento. ¿Y qué va a hacer Dios con nosotros? El fuego lo va a hacer más grande. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Que lo que ya arde dentro de ti te convocó a este Zika para hacerlo arder aún más grande. Y yo quiero que tú levantes tus manos, porque va a venir un derramar del Espíritu Santo sobre nosotros, que va a ser como que le echan gasolina. Ten tus manos levantadas. Tú has visto cuando hay un fueguito así chiquitico y tú le echas un chorro de gasolina. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo en estos días. Ese fuego que está dentro de nosotros le está echando gasolina del cielo, y tendrán que voltear a ver lo que está ardiendo dentro de ti. Diga, estoy en avivamiento. Ahora, necesitamos saber cuál es la señal de una iglesia que tiene ese fuego ardiendo, pero así a calzón quitado. Un fuego que no solamente está encerrado dentro de la cultura local de la iglesia, porque a veces tenemos un fuego encerrado dentro de nuestra cultura local. Nuestros servicios son gloriosos, baja la chequina, los cojos andan, los ciegos ven, pero nadie se entera. ¿Está aquí todavía? Cosas espectaculares. No, yo te voy a hablar en los próximos minutos de una iglesia que nació en avivamiento, de una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, pero que su señal predominante es que comenzaron a hablar en otras lenguas y lenguas de fuego. Y seguramente, si usted viene de una cultura pentecostal como la mía, usted pensará que cuando estamos hablando de lenguas de fuego, estamos hablando solamente de Rambo saca la bazuca, o Rama sota raba, soja, ¿o no? Si usted viene de una cultura pentecostal como la que yo vengo, solamente condicionamos este versículo a hablar las lenguas del Espíritu. Pero cuando leemos Hechos de los Apóstoles, tú te vas a dar cuenta que no se refieren a las lenguas del Espíritu. Sígame por favor. Dice que la recibieron de fuego, es decir, con pasión. Diga pasión. Diga ganas. Chócasela a alguien arriba y dile ganas. ¿Cuántos le van a Argentina hoy? ¿Cuántos le van a Argentina contra México? Muy poquito, pero bueno. A su equipo. Si su equipo ganara el mundial, ¿cómo usted la chocaría arriba? Chóquesela así al que tiene a su lado y diga ganas. Ese fue el fuego que recibió la iglesia de Hechos, porque dice que vinieron como lenguas de fuego. Impresionante. Fue el primer avivamiento global. Cuando hablamos de globalización, para mí el concepto de globalización hay que verlo en Hechos. Cuando había gente de Asia, de África, de Egipto, de los persas, de los cretenses, de todos lados. Y Dios inicia un avivamiento global. Yo quiero que usted levante sus manos. Decía Joan que la iglesia se expandió por persecución. Hechos 1:8, la iglesia no lo entendió y entonces le tocó vivir Hechos 8:1. Ten tus manos levantadas. Muchos de tus hijos, de tus familiares que se fueron del país por crisis, en realidad están sembrados en otras naciones para que se cumpla la palabra que de Venezuela saldría un avivamiento global que bendeciría a las naciones.
Ten tus manos levantadas. Muchos de ustedes tienen que cambiar su oración y ya no, Señor, tráetelo. Tú vas a tener que empezar a orar, Señor, despierta el ministerio que está en ellos, despierta el llamado que está en ellos, despierta el fuego que está en ellos, porque se tiene que cumplir la palabra. Aplauda al Rey de Gloria. Diga avivamiento global. Vamos, dígalo, avivamiento global. Y aquí es donde quiero comenzar a hablarte. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia fue llena del Espíritu, la iglesia comenzó a hablar el lenguaje de la cultura presente. Cuando esta iglesia, naciente en Hechos de los Apóstoles, es llena del Espíritu Santo, la iglesia comenzó a hablar el lenguaje de ellos. ¿Aló? ¿Cuál fue la impresión? La impresión no fue que todos de una vez se vinieron a hablar como hablaban los apóstoles. ¿Sabe qué hizo Dios con la iglesia? La puso a hablar como hablaba la cultura. ¿Aló? Yo no sé si usted me está entendiendo. Escúcheme, por favor. Porque nuestro mayor desafío y lo que nosotros tenemos que desafiarnos es a empeñarnos, es a apasionarnos, es a que haya una lengua de fuego en nosotros, un deseo ardiente, no para que la gente no para que la gente hable como nosotros, escúcheme bien. No para que la gente entienda. Nuestro fuego es tener el lenguaje que la cultura lo entienda. ¿Qué me quiere decir, pastor? Por años, ¿cuál ha sido nuestra preocupación? Cuando alguien viene a la iglesia por primera vez, no nos entiende. ¿Sí o no? ¿Qué le decimos a la gente? El libro para todo nuevo creyente, nuevo confeso, el evangelio que le recomendamos, ¿cuál es? ¿El evangelio? Estamos locos. ¿Cómo comienza Juan? Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Alguien que no sabe ni quién es Él, ¿cómo te entiende eso? Está aquí todavía. Porque como Juan habla del amor, pero si hay un evangelio que en lo personal usted puede recomendarle el que usted quiera, simplemente si yo menciono algo es para ejemplificar lo que quiero hablarle. Es el de Lucas, para mí, pragmático, sin toda la revelación del quinto cielo, ni la revelación que manejó Juan, pero fácil de entender. Porque Lucas le estaba escribiendo a gente que no entendía nada de la cultura judía. Entonces, ¿a dónde me quiere llevar, pastor? Que si usted lee Hechos estaba enfocado y Dios decidió que cada subcultura tuviera un pastor. Había una cultura. ¿Cuál? La de Jerusalén. Pero dentro de la cultura de Jerusalén había una subcultura, diga subcultura. Y entonces Dios agarra y Dios dice que Él desea que cada subcultura tenga su propio pastor, que cada subcultura tenga su propio líder. Por eso es que cada nación los escuchaba hablar en su propia. Quiere decir que lo que Pedro estaba hablando y la manera en la que Pedro comunicaba no era la misma que en la que Lucas comunicaba, o la de Juan, o la de Santiago. ¿A dónde me quiere llevar, pastor? Que la iglesia del futuro entiende que no todos nos vamos a parecer. Que la iglesia del futuro entiende que esto va más allá de las formas. Que habrá gente que se vestirá para predicar con saco y corbata. Y estará bien, diga conmigo, estará bien. Porque hay gente que le gusta el saco, que estará gente que irá en chores el domingo a predicar. Mire, yo antes consideraba que eso era blasfemia.
Y yo decía, Dios mío. Y si ves la iglesia americana, tú dices, estos tipos están locos. El domingo es el día del Señor. Aleluya. Los demás días no. A veces nuestro lenguaje muestra nuestra cosmovisión. Y Dios tiene un ministerio, Dios tiene un llamado para cada subcultura. Nosotros como iglesia, si queremos realmente ser la iglesia del futuro, no podemos pretender que el mundo hable como nosotros. Santo, varón, alábale. Usted está aquí. Esa risa no es de loco. Dios no puso al mundo a hablar como la iglesia que estaban haciendo. Dios, ¿qué hizo? Puso a la iglesia a hablar como la cultura. Levante sus manos. Porque si hay algo que Dios, voy a agarrar las palabras del pastor que me antecedió, va a actualizar en nuestra manera de ver, es la forma en la que hablamos y en la que queremos que la gente hable. Padre Celestial, yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos, Señor, tener la mente abierta para entender que una iglesia llena por el Espíritu Santo está apasionada, está ardiendo en fuego, Señor, para poder comunicar tu mensaje en la cultura a la cual tú le has asignado, Señor. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres, Padre, que tienen una asignación para los que son de la cultura Jijó, para los jóvenes, para los ancianos, para los adultos, Señor. Hoy renunciamos a ser iguales, Padre, porque tú no hiciste gente igual, tú hiciste gente única, Señor. Hoy renunciamos a la mentira del humanismo que nos dice que todos somos iguales. Señor, no somos iguales, somos únicos porque nos hiciste únicos en el nombre poderoso de Jesús. Así que dile que está a tu lado, dile, no somos iguales, dile, somos únicos. Tenemos que entenderlo. Cuando a ti te quieren vender el humanismo de que es que todos somos iguales, te quieren robar el hecho de que eres único. Hay iglesias únicas, ministerios únicos, y la iglesia original de Hechos inicia así. Dios dice, no voy a hacer que toda la gente entienda arameo. ¿Aló? No voy a hacer que toda la gente entienda hebreo. Voy a hacer que ellos entiendan a la gente. No le tendrás miedo a la cultura. Yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia del futuro no le tiene miedo a la cultura presente, no le tienen miedo a las subculturas, sino que hablaremos su mismo lenguaje y lo leudaremos con la verdad del evangelio. ¿Usted puede creer eso? Entonces la iglesia del futuro es una iglesia que entiende que no somos iguales, que somos únicos y que nuestro llamado es duplicar no formas. Nuestro llamado no es duplicar modelos, nuestro llamado no es decir yo tengo la fórmula del crecimiento, yo tengo la fórmula del avivamiento, yo tengo la fórmula de la adoración. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es duplicar resultados, diga resultados. Si hay algo que todos nosotros queremos deber duplicar es resultados. ¿Cuáles resultados, pastor? No resultados de número, sino resultados de pasión, resultados de entrega, resultados de fuego, resultados de ver ganas, de ver gente salvada, gente redimida, gente a los pies de Cristo. Por eso es que me gusta que Lucas lo deja ver muy bien y dice, eran lenguas de fuego, algo que los consumía,
algo que los apasionaba. ¿Sabe qué entiende usted? Cuando usted le pierde el miedo a la cultura, cuando usted tiene pasión por ganar al mundo, cuando usted tiene pasión para que el próximo SICA seamos tanto que tengamos que hacerlo en el Poliedro de Caracas, que tengamos que hacerlo en la Concha Acústica de Bellomonte, que tengamos que hacerlo en lugares mucho más grandes, porque nos apasionamos por meternos en la cultura y ver resultados de salvación. Diga, resultados de salvación. Eso es lo que tiene que arder en ti. Pablo no le tenía miedo a la cultura. Pablo decía: yo con el romano soy romano, con el judío, judío, con el gentil sé moverme en la cultura. La iglesia del futuro sabe moverse en la cultura. A ti no te van a ver como pajarito en grama, o como decía mi abuela, ¿me permiten algo coloquial? Como cucaracha en baile. Porque a veces no sabemos movernos en la cultura. Nos exponen ambientes y estamos así como perdidos. Yo conozco gente que dice, tú le preguntas, ¿y esa cara? Ay, es que esto no me gusta. Esto como que no es de Dios. Seamos honestos. Dile que está a tu lado, aprenderemos a movernos en la cultura. Es la misma pasión y entrega. Y me gusta porque la iglesia de Hechos, Dios se empeña en mantenerla dentro de la cultura o de la revelación de la gracia. De hecho, cuando quisieron ponerse a inventar, Dios muda el epicentro espiritual de Jerusalén a Antioquía. Aunque en Jerusalén estaban los duros, en Antioquía estaba el avivamiento. Aunque Jerusalén tenía los nombres, Antioquía tenía los elegidos. Yo no sé si usted me está entendiendo. La iglesia que se resistió a salir quedó con los nombres. Los creyentes, los pastores, los hombres y mujeres de Dios que decidieron salir no tenían los nombres, pero tenían el avivamiento. Y yo declaro en el nombre de Jesús que muchos de ustedes verán lo mismo que veía la iglesia de Antioquía, que no tenía el nombre, pero tenía el avivamiento, tenía el epicentro espiritual, tenían las ganas por salir. Fue de donde salió Pablo con todos los viajes misioneros. Mire, prepárese, porque de este SICA usted saldrá lleno del fuego de Dios, lleno de la pasión de Dios. Usted saldrá a penetrar la cultura y usted será una voz que sea una voz y no un eco. Dile al que está a tu lado, eres una voz, no eres un eco. Y voy a acelerar un poquito. No. Yo te presto esos $100 al terminar, varón. Escúcheme bien. Porque si estamos hablando de volver al origen, entendemos que si vamos a volver al origen, tenemos que releer la Biblia. Diga conmigo, releer la Biblia. 2020, después de 18 años como cristiano, yo tuve que volver a leer la Biblia. Tuve que volver a meterme con Dios. Tuve que volver a decirle, Señor, esta es la escuela doctrinal, porque todos venimos de una escuela doctrinal de donde vengo. Pero si tú estás poniendo esta carga de la gracia en mi corazón, necesito leer la Biblia con nuevos ojos. La iglesia del futuro tiene que leer la Biblia con nuevos ojos, y son ojos de gracia. Diga conmigo, ojos de gracia. ¿Y por qué tenemos que leer la Biblia con ojos de gracia? Por lo que nos decía ayer el pastor Efferson. El pastor Efferson nos decía que viene el último y más grande avivamiento para la tierra. ¿Usted cree eso conmigo? Que viene el último y más. Ahora fíjese,
Dios, diciembre del año pasado, habla esto conmigo y Dios me dice: Josepher, hay avivamientos de arrepentimiento, donde la gente comienza a arrepentirse, a caer de rodillas, a confesar su pecado, unas cosas impresionantes. Hay avivamientos de santidad que se producen dentro de la iglesia, hay avivamientos de salvación, hay avivamientos de gloria, donde persona enferma que entra ni siquiera oran por ella, sino que es sanada en medio de la... Pero Dios me dijo: mi último y más grande avivamiento será un avivamiento de gracia. Y yo le decía: Señor, pero ¿cómo es esto? Y Dios me decía: lee las escrituras, porque el mundo cada vez se va a poner peor. Y yo: bueno, Señor, lo entiendo. Y eso me da miedo, porque a mí no me da miedo el mundo donde se van a criar mis hijos. A mí me da miedo el mundo donde se van a criar mis nietos. ¿Aló? Y cuando Dios me dice: el mundo se va a poner peor, me dice: pero tranquilo, que yo me voy a poner mejor. Entonces Dios me dijo: el único remedio para el mundo es que el último avivamiento sea un avivamiento de mi gracia, donde ustedes no puedan hacer nada para producirlo, pero hagan todo para repartirlo. Usted no me escuchó. Donde no podremos hacer nada para producirlo, donde no podremos tener mérito en que ese avivamiento caiga sobre la tierra, pero aunque no podamos producirlo, podremos repartirlo. La iglesia del futuro entiende, levante sus manos, que no podemos competir con el mundo en entretenimiento. No podemos competir con el mundo en recursos, pero sí podemos ganarle al mundo amando a la gente. El mundo no tiene amor, el amor lo tiene la iglesia, el amor lo tiene el cuerpo de Cristo. El avivamiento de la gracia será el más grande avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque la gente sabrá que Dios la ama. Vamos, si usted lo cree, pegue un grito conmigo. Por eso dile que está a tu lado: ojos de la gracia. Tu teología, tu doctrina, y Dios me dio fundamento bíblico, porque Dios sabe que yo soy terco. Dios sabe que es más fácil dejar la droga que dejar la religión. ¿De verdad? Yo estoy seguro que usted conoce gente que está apartada de Dios, que está en pecado y te juzga a ti. Y dice: pero es que eso como que ya no es de Dios. Y esa broma, van tatuados para la iglesia y los montan en el altar. Yo le decía a un pastor en estos días, hace un tiempo, le decía: pastor, ¿tú te acuerdas cuando fundaste la iglesia? De cero. Si el borrachito te llegaba rascado y quería pararse en la puerta, tú lo ponías en la puerta, porque eran el borrachito, el Espíritu Santo y tú. Y todo el que quería servir, cuando tú estabas fundando, lo ponías ¿a qué? A servir. Los pastores que han fundado ministerios saben a qué me refiero. Que al que quiere servir lo ponemos y después lo acomodamos. Pero pareciera que después se nos olvida y queremos acomodarlo y después ponerlos. Y cuando Cristo, yo no sé si usted está preparado para esto que le voy a decir. Cuando Cristo manda a sus 12 de 2 en 2, ni siquiera se habían bautizado. Y les dio poder, no en hechos, sino cuando los comisionó a los 70. Para echar fuera demonios, para sanar. Y en ningún lado yo leí que los tipos se habían bautizado, ni siquiera. Pero es que la gracia te bendice y después produce arrepentimiento. Pedro no se ha arrepentido, es un pescador. Usted sabe la vida de pescador. Cristo lo bendice, le llena los peces, la barca de peces. ¿Y qué hace Pedro ante tanta bendición? Cae de rodillas y dice: Señor, soy hombre pecador.
Porque la gracia es lo único que trae conciencia de pecado a la vida de cada hombre y de cada mujer. Por eso es que Hebreos capítulo 13 verso 9 dice: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Escucha, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Usted no puede, mire, si usted quiere afirmar su corazón con la santidad, está perdido. Porque nunca seremos lo suficientemente santos para un Dios que es 3 veces santo. Santo, santo, santo. La única cualidad de Dios elevada a la tercera potencia. Usted está aquí. Con la adoración no se afirma el corazón, porque hay días donde usted está tan mal, si usted es honesto, que hasta fuerzas para adorar no tiene. Y en lugar de adorar, lo que hace es llorar. Hebreos capítulo 13 verso 9 dice que el corazón se fortalece. Reina Valera dice: se afianza, se afirma, es sabiendo que a pesar de tu debilidad, a pesar de que todos los días no oras, a pesar de que seguimos siendo humanos, el amor, la asignación y el llamado de Dios sigue vigente en nuestras vidas. Por eso, por favor, usted no tiene que seguir diciéndole a la gente: revísate. Tienes que revisarte. Mire, el más santo se revisa y se deprime. ¿De verdad? Porque siempre sabremos que tendremos algo que todavía no agrada a Dios. ¿Cuántos saben que tienen algo que todavía no agrada a Dios? Tenemos cosas. La Biblia, David era un hombre muy sabio. David no decía: me voy a revisar. David decía: escudriña tú mi corazón. La Biblia dice: pon los ojos en Jesús, porque cuando estás viendo a Jesús, eres transformado de gloria en gloria. Yo no tengo que verme, yo tengo que ver a Jesús. Entonces, cuando tú afirmas tu corazón con la gracia, ni la condenación, ni la culpa te alejará de tu llamado. Y yo declaro que usted nunca más dejará de servirle a Dios porque se siente condenado o porque se siente culpable. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, que la iglesia del futuro entiende que su corazón está siendo transformado por Dios y no por su propio esfuerzo. Diga: ojos de gracia. Y quiero mostrarle un ejemplo de lo que es las escrituras con ojos nuevos. Esta semana me pasó algo increíble, que hay muchos hombres de Dios que a lo mejor ya lo saben, lo tienen revelado, pero que me pasó a mí. Esta semana se me cayeron 21 años de doctrina, pastor, de creer algo que he creído toda la vida. Pónganme Juan capítulo 10 versículo 10, por favor. Esto es simplemente un ejemplo, no voy a predicar de esto, es un ejemplo porque todavía lo estoy digiriendo. Son esas cosas que Dios te revela y tú dices: Señor, ayúdame. 21 años creyendo algo que siempre estuvo allí. Juan capítulo 10 versículo 10. Conocido, dice: el ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan. ¿Y la tengan? ¿Quién es el ladrón? Dígalo, lo que usted cree. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién? El diablo. ¿Sí o no? Y el ladrón del que Jesús está hablando ahí no es el diablo. Dicho por el mismo Jesús, Pastor Eifer. Ponme desde el versículo 7, por favor. Diga conmigo: ojos de gracia. Y lo vamos a leer del 7 al 10. Dice: por eso volvió a decirles: de cierto, se lo voy a leer de aquí, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. ¿Quiénes eran los ladrones? Los que vinieron antes de él. Y las ovejas no le hicieron
¿Sigue? Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que yo soy será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y en el versículo 10 explica qué hacían los ladrones que vinieron antes de él. Usted está aquí. ¿Sabe qué hace cuando tú quieres lograr las cosas en tus esfuerzos humanos? ¿Sabe qué pasa cuando tú quieres lograr las cosas con tu propio desempeño? Ese espíritu, ese evangelio mezclado de ley, termina robando, matando y destruyendo nuestra pasión por Jesús. La condenación y la culpa, querer agradar a Dios por mis méritos, termina asesinando más la pasión que cualquier otra cosa. Usted está aquí. Diga, ojos de gracia. Yo lo estoy digiriendo todavía. Porque yo hasta el domingo que pasó en el servicio, el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Y ese es el diablo, el Señor lo reprenda. Y leyendo después, abrácese allí un momentito, para que usted no me pegue ni quiera decir, este pastor vino a predicar falsa doctrina. Yo le invito a que después usted lo lea en todas las versiones, use la enciclopedia Strong, el diccionario de Matthew Henry, vaya a comentaristas bíblicos, le meta exégesis, hermenéutica, todo lo que usted quiera. Pero yo quiero que usted se abrace e incline su cabeza. Porque si vamos a ser la iglesia del futuro, tenemos que releer las escrituras con los ojos de gracia. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte ahora, mi Dios, porque desde el pastor Jefferson ayer hasta lo que hoy has puesto en mi corazón para hablar, estoy viendo, Padre, cómo quieres trabajar una secuencia en nosotros. Y yo te pido ahora, mi Dios, que puedas liberar nuestra lectura de tu palabra, de todos nuestros paradigmas, de todos nuestros prejuicios. Que podamos volver a leer la Biblia, Señor, con ojos de gracia. Que entendamos, Señor, de una vez por todas, que el último y más grande avivamiento no podremos producirlo nosotros, porque vendrá del cielo, pero que sí podremos repartirlo, porque es nuestra asignación en la tierra. Padre Celestial, yo declaro, Señor, que nosotros entendemos que tu gracia es recibir lo que no merecemos. Que tu justicia, Señor, sería recibir lo que merezco. Que tu misericordia es no recibir lo que merezco, pero que decidiste, Dios, que recibiera lo que no merezco. Y es todo tu amor, toda tu entrega y todo tu perdón. Y que la iglesia del futuro tiene el llamado a repartirlo en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero terminar con esto. Regáleme 5 minutos. Porque la iglesia del futuro, dile que está a tu lado, están hablando de ti. La iglesia del futuro sabe que recibirá la gracia, escúcheme bien, para mostrarle al mundo que la fe produce gente feliz. Diga, gente feliz. Mire, en la iglesia, aunque usted no lo crea, cuesta ver gente feliz. Vea la cara del que tiene a su lado y vea si tiene una sonrisa de feliz. No estoy diciendo el gozo personal de Dios, sino conseguir gente feliz. Y la fe tiene que hacerte feliz. Dile que está a tu lado, la fe tiene que hacerte feliz. Es más, tómale la mano y dile, si tu fe no te hace feliz, entonces no es auténtica.
Mire, yo todos los domingos tengo que decirle a la gente, venir a la iglesia y pasarla bien no es pecado. Todos los días. Mire, nosotros hacemos bochinche, hacemos un montón de cosas que hace 5 años yo me hubiese bajado a mí del púlpito. Pero ¿sabe qué? Pastoreaba y no era feliz. Amaba mi asignación, pero no era feliz. Hasta que vino su gracia y me reveló que cuando la fe es auténtica, te hace feliz. Porque si vamos a hablar de la cultura, si vamos a hablar del año 2022, ¿sabe qué está desesperado el mundo buscando? Gente, grítelo, gente. Y yo no sé por qué tenemos ese paradigma, pastor, de que santidad no pega con felicidad. ¿Aló? Tenemos como que ese paradigma, esa cultura de la iglesia católica, que santidad es estar todo el día orando, ayunando, sacro, tirado de... Nosotros hacemos todo eso, creemos en el ayuno, en la oración, en la entrega, creemos en todo eso. Pero creemos que santidad es ser feliz. ¿Dónde está la gente que va a comenzar a creer que santidad es ser gente feliz? Vamos, yo quiero que mueva su mano arriba y grite conmigo: santidad es ser gente feliz. Que tienen que volver a verte como alguien feliz. Diga, gente feliz. Entonces eso va a producir que dejemos de ser una iglesia para la iglesia. Que dejemos de ser una iglesia para la iglesia. ¿Sabe qué nos pasa mucho de los pastores? Que terminamos predicándole a los pastores que nos invitan. Confesiones de un pastor, Pastor Everson. Terminamos y queremos que el pastor diga: wow, qué rema, qué unción, y nos olvidamos de la iglesia. Bueno, a mí me pasó, pues yo me declaro culpable. Pero tenemos que recordar que nuestro llamado no es ser una iglesia para la iglesia. Nuestro llamado es ser una iglesia para el mundo. ¿Sabe cuál fue mi mayor desafío? No tener servicios que le guste a la iglesia, tener servicios que le guste al mundo. Se lo voy a volver a repetir. Mi mayor desafío no es tener servicios que le guste a la iglesia. Porque aquí empezamos a orar todo en lengua y usted va a orar en lengua, ¿o no? Hacemos un llamado al ayuno, vamos a ponernos todo y lo vamos a hacer. La pregunta es si el mundo eso le está conectando con el mensaje del evangelio. Es entender que cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su lugar. Que por eso la iglesia del futuro entiende que lo fundamental del ministerio es discipulado. En discipulado se ora de rodillas, en discipulado se ayuna todo el día, en discipulado se habla en lengua, pero levante sus manos. Tenemos que entender que Dios hizo la iglesia para el mundo. Dios no hizo la iglesia para la iglesia, y que usted y yo somos los escogidos de este tiempo para conectar al Rey con la gente y conectar a la gente con el Rey. Aplaude al Rey de Gloria. Vamos, aplaude y pega un grito, por favor. Póngase de pie, que quiero terminar con esto. Póngase de pie y levante sus 2 manos y grite conmigo: soy la iglesia del futuro. Vamos, grítelo: soy la iglesia del futuro. Tenga sus 2 manos levantadas y diga conmigo: Padre, gracias, porque la iglesia del futuro se va a manifestar en este presente. Y diga: ese soy yo. Ahora escúcheme. ¿Sabe cómo termina la iglesia del futuro? ¿Cómo termina la iglesia de Hechos?
Y como termina la iglesia de Hechos, es como usted y yo vamos a caminar en los próximos días. Hechos capítulo 28, verso del 28 al 31. Hechos capítulo 28, verso del 28 al 31. Dice así: sabed pues que a los gentiles les he enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Sabe cómo vamos a vivir a partir de hoy? Te van a querer oír las verdades relevantes del evangelio. Pablo dice: los gentiles oirán. Nos costó predicar, nos costó que la gente viniera, pero cuando tu lenguaje cambia, cuando puedes explicar la Biblia conectada con la cultura presente, cuando tienes un liderazgo inspiracional, cuando le solucionas el problema a Dios, entonces tendrás un mensaje que todos los gentiles querrán oír, amada iglesia. Ahora escucha, dice: los gentiles oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Quiénes? Los religiosos. Los que no querían hacer el cambio, los que no amaban el cambio, los que no entendían que Dios estaba mudando los tiempos, las eras y las edades. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a discutir, comenzaron a quejarse, comenzaron a será que no será, que sí, que mando yo. Y mira lo que dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Grita eso conmigo: abiertamente y sin impedimento. No, vamos, vuélvalo a gritar, diga: abiertamente y sin impedimento. ¿Sabe cómo termina la iglesia de Hechos? Con la voz apostólica, teniendo un mensaje para la cultura abiertamente. Un mensaje que dejó de preocuparse por lo que otros opinaran. Una forma que dejó de preocuparse por lo que otros dijeran. Un mensaje que no le importó que lo volvieran a invitar para las grandes convenciones, las grandes cosas. A Pablo lo invitaban al SICA solamente. Usted está aquí todavía. ¿Qué me quiere decir, pastor? Vuélvalo a decir: abiertamente y sin impedimento. La iglesia del futuro va a dejar de impedir que el que lo hace diferente siga predicando. La iglesia del futuro no va a criticar al pastor que quiere seguir siendo tradicional, pero no va a criticar al pastor que quiere ser disruptivo, pero no va a predicar al pastor que tiene su iglesia solamente de jóvenes, y no va a criticar al pastor que tiene solamente empresarios en la iglesia, porque entiende que el evangelio del reino se predica abiertamente y sin impedimento. Yo quiero que usted levante sus manos. Levante sus manos. Porque si hay algo que el Espíritu Santo quiere avivar en tu vida, es que se te meta en el corazón que tienes que salir a predicar abiertamente y sin impedimento. Que el amor es más importante que las reglas. Te lo voy a volver a decir: que el amor es más importante que las reglas. Ten tus manos levantadas, porque yo quiero allí que tú levantes tu propia oración. Desde ayer se han declarado verdades eternas en nuestra vida. Desde ayer se han declarado verdades eternas en nuestro corazón. Cada predicador mejor que otro. Ten tus manos levantadas. Padre, yo honro la vida de cada pastor y cada hombre de Dios que ha estado aquí antes que yo, Señor. Padre, tienen un ministerio poderoso, ungido, lleno de revelación, de gracia, de favor. Padre, hazlos 10 veces más de lo que hoy son, porque ellos se vaciaron en nosotros, Padre, y el que se vacía, usted lo llena. Pero, Señor, yo también quiero pedirte
por cada hombre y cada mujer que aceptó la convocatoria a este SICA. Vamos, comienza a levantar su voz. Porque, Padre, yo quiero pedirte que vengan lenguas de fuego sobre ellos ahora. Padre, que venga un incendio del cielo ahora. Vamos, comience a orar, comience a orar, comience a orar, levante su voz, porque el Espíritu Santo de Dios va a traer aceite nuevo. El Espíritu Santo de Dios te va a dejar caer gasolina, y tu lenguaje, tu vocabulario, tu cultura, la forma en la que mira las cosas va a comenzar a cambiar. Esto es para la gente que desea el cambio. Esto es para la gente que desea ver la gloria de Dios. Esto es para la gente que sabe que el futuro lo van a traer al presente. Oh Rama Sotara Masaya. Oh Rama Baba Baba y vamos, levanta tu oración. Levanta tu oración. Levanta tu oración. Háblale al rey, háblale al rey. Tú quieres ser ese hombre, esa mujer innovadora. Tú quieres ser ese líder inspiracional. Tú quieres ser ese hombre que le solucione el problema a Dios. Pero tienes que clamar al Espíritu para que traiga ese derramar en tu vida. Oh Rama Sotara Masaya. Y amado Dios, estira tus manos hacia adelante como si fueses a recibir algo. Amado Dios, así como el video de inicio nos mostraba que tú estabas buscando a alguien que recibiera tu asignación, que recibiera tu llamado, yo quiero pedirte ahora, amado Jesús, que allí donde tenemos nuestras manos estiradas, podamos recibir el testigo que estás poniendo en nuestras manos para ir y conectar al mundo con el mensaje del Evangelio. Y así con sus manitos hacia adelante, pero con sus ojos abiertos, yo quiero desafiar tu vida a que hoy tú y yo podamos hacer algo memorable. Diga algo memorable. Dígalo, algo memorable. Cada vez que los antiguos recibían una visitación de Dios, levantaban altar y levantaban ofrenda. Diga altar. Dígalo fuerte, altar y ofrenda. Si usted cree que Dios lo visitó en este SICA, si usted cree que algo de Dios se metió en usted, con nuestra oración, con nuestra adoración, ya hemos levantado altar. Pero yo quiero desafiarte ahora a que podamos levantar una ofrenda. ¿Y para qué es esta ofrenda? Bájale un poquito, porfa. Cada vez que yo doy una ofrenda para que me recuerde a mí que hay algo en lo que estoy creyendo. Usted está aquí todavía. Yo no doy una ofrenda para mover a Dios, para torcerle el brazo a Dios. Yo hago una ofrenda para que me recuerde a mí en lo que yo estoy creyendo. Y yo quiero que allí donde usted está, usted tome un sobre. Y usted y yo hoy podamos levantar una ofrenda que nos recuerde lo que estamos creyendo a partir de este SICA. Si me pueden hacer llegar un sobre, por favor, pastor. Aquí está. Aleluya. Y levante allí su sobre, que los ujieres ya van a pasar, y diga conmigo: Padre, gracias de lo recibido de tu mano. Hoy lo entrego como una ofrenda que me recordará la palabra que estoy creyendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.